Hola a todos y todas, bienvenidas a esta sesión. Nos da muchísimo gusto tenerles aquí. Agradecemos muchísimo su presencia y que se estén sumando a esta sesión. Como muchos saben, este mes se celebra la diversidad. Es así que por ello decidimos abrir este espacio para poder conversar con ustedes sobre este tema que se ha vuelto muy importante para las organizaciones y también para nuestros colaboradores. Es así que hoy invitamos a Janet Abiel para que nos cuente cómo hacer que nuestros lugares de trabajo sean espacios seguros para todas las personas. Y pues estamos muy emocionadas de que Janet nos comparta todo su conocimiento sobre esto. Ella ha dado algunas pláticas al respecto y es consultora en comunicación organizacional y educación. Desarrolla y elabora estrategias de comunicación interna en las empresas y además imparte diferentes cursos para diversas universidades. Así que bueno, pues Janet, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. No te escuchamos, Janet. Bueno, pues mucho gusto a todos y la verdad es un honor estar compartiendo esta mañana con ustedes y pues me da gusto que tengamos aquí a varias personitas. Ojalá los que puedan pues puedan prender su cámara, la verdad es siempre muy grato verlos y pues bueno, vamos a iniciar. Gracias por estar aquí. Sí, Janet, muchas gracias a todos los que están prendiendo su cámara. Como bien dijo, nos encanta verlos. Y bueno, solamente antes de comenzar, quiero recordarles que pueden irnos enviando sus mensajes o comentarios a través del chat. Al finalizar vamos a tener una ronda de preguntas con Janet, así que estaremos felices de compartir pues sus mensajes y de resolver todas sus dudas. Así que bueno, Janet, este es tu espacio y bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues este tema la verdad es que es bien interesante porque justamente como hemos visto la sociedad pues está cambiando, ¿no? Y entonces, así como la sociedad cambia, también las organizaciones deben cambiar donde, bueno, pues haya espacios donde todos tengamos la oportunidad en una organización, ¿no? Tanto personas con bueno, donde se puedan incluir, ¿no? Diferentes tipos de personas con diversas orientaciones sexuales, capacidades diferentes, sin distinción de clases sociales. Entonces, yo creo que es un tema que, que de pronto se pone de moda, ¿no? Y entonces hemos visto, y yo creo vemos cómo las empresas luego sacan, que si los productos con el arco iris, con los colores representativos, ¿no? Y resulta que empiezan a hacer acciones, pero solo por cumplir, sin que realmente hay, o sea, se vuelve una moda, pero realmente no hay como una visión que se tenga bien todo de manera interna, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, porque yo creo que pues todos hemos visto, ¿no? De pronto se empiezan a hacer este tipo de modas y la organización sobre todo no sabe por qué está haciendo las cosas. Y algo bien importante, o sea, de manera interna, ¿no? Los colaboradores que sepan que todos estos acciones que se realizan vienen sustentados con algo. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, de lo que vamos a platicar, ¿no? Esto de la diversidad y la inclusión corporativa, porque pues es un tema, es un concepto con mucho potencial, donde todavía pues, se puede explorar y explotar. Pero fíjense, pues desgraciadamente, y así como estamos ya ahorita en el siglo XXI, la verdad es que todavía vivimos una sociedad donde hay mucha discriminación, segregación, o sea, todavía se están, pues como cultura, como sociedad, hay esta situación donde pues hay que desmitificar varias cosas, ¿no? Y entonces, esto es bien importante, entonces, que la diversidad corporativa eh, Ay, creo que se salió, ¿verdad? O es mi internet, que no escucho. Sí, creo que por ahora Janet salió, la perdimos. Bueno, demos unos minutos en lo que volvemos a conectar a Janet. Veremos que el internet siempre nos hace de las suyas. Denos unos minutos y perdón, perdón, acá justo ya. estoy, me salió como un Ya, mensaje, ya, ya. me sacó. Sí, 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 aquí estamos, Janet. Sí, ¿me puedes volver a poner para compartir? ¿Algo Claro, pasó? claro.
Me mandó un mensajito y me sacó. Listo. Bienvenidos a todos aquellos que se están uniendo a la sesión. Bueno, pues, entonces, bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta diversidad corporativa pues necesita tener estrategias, ¿no? De inclusión, que eso es lo que vamos a estar comentando. Porque realmente lo que tenemos que revisar es que cuando nosotros integramos a personas con diferentes capacidades y habilidades, sin importar su género, edad, preferencia sexual, pues todo esto favorece ambientes de trabajo innovadores, constructivos y creativos. Y fíjense, esto es bien importante, ¿no? Porque entre más diversa sea la compañía, para empezar, la gente que está en reclutamiento y selección va a tener la mayor oportunidad de contratar y conseguir a mejores talentos, o sea, donde realmente haya que se busque cubrir un puesto por las competencias, por la calidad de la persona, ¿no? Digo, la verdad es que en los recursos humanos, o sea, sí ocurre, y la verdad lo tenemos que decir, porque sí ocurre, que muchas veces la persona que está solicitando el puesto sí pone muchos requerimientos, ¿no? Y que lo quiero de tal características, o sea, la verdad, o sea, yo conozco una amiga que está en recursos humanos en una empresa muy importante, sí me decía que de pronto, o sea, sí llegaban a decirle, es que yo los quiero blancos, los quiero con ciertas características, y entonces imagínense, las personas de reclutamiento y selección, o sea, sí de pronto sufren de estar buscando las características que les pide, pero esto, cuando se tiene una sólida estructura, donde la cultura organizacional está especificada, esta parte de la inclusión, o sea, ya se le puede decir a las personas que piden a los de reclutamiento, oye, yo quiero estas características, oye, pero espérame, porque nosotros tenemos una cultura de inclusión, entonces se puede respaldar de una mejor manera. Entonces, cuando entre más diversa sea la compañía, se pueden captar mejores talentos. Y fíjense algo bien importante, todos somos diferentes. En todas las empresas, pues se le da servicio a un cliente, ¿no? Ya sea que se venda un producto o se ofrezca un servicio, pero todos nuestros clientes son diversos. Entonces, por eso es importante que las personas que estén en una compañía, pues todos sean diversos, porque cuando bueno, algo bien importante, ¿no? Que haya una adecuada comunicación dentro de la organización, donde los líderes pues escuchen a sus colaboradores, ¿no? Que haya una adecuada comunicación ascendente y descendente para que pues los líderes puedan escuchar a sus colaboradores y los colaboradores puedan aportar todo aquello que ellos ven para poder satisfacer de una mejor manera a los clientes. Y bueno, y esto también nos lleva pues a una satisfacción de los colaboradores, ¿no? De los empleados, que estén contentos en su lugar de trabajo. Y cuando una persona, un colaborador está contento, pues se empodera, se pone la camiseta, ese sentido de pertenencia y se toman mejores decisiones, ¿no? Yo creo que cuando estamos como colaboradores en una empresa a gusto, pues se refleja en nuestro trabajo, se refleja en las acciones y la verdad, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a una empresa? Que sus colaboradores hablen bien de ellos, porque realmente ellos son pues los que ponen la imagen, ¿no? O sea, podrán tener mucha publicidad positiva y todo, pero cuando un colaborador le dice a su entorno, le dice a su familia, y luego la familia le dice a sus amigos, a su comunidad, oye, esta empresa, mira, fomentan la inclusión, o sea, es un ambiente agradable de trabajo, pues eso pues se favorece mucho, ¿no? Fíjense, en 1996 el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez Cuellar, decía alguna frase muy interesante, que para los grupos y las sociedades, la cultura es energía, inspiración y enriquecimiento. Pero aquí contemplaba algo bien importante, ¿no? El reconocimiento a la diversidad. Entonces, cuando se reconoce la diversidad, esta cultura, pues se enriquece más, ¿no? Y se puede crecer más, y se puede tener más información de todo, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que les decía, contemplarla simplemente no es suficiente, se deben hacer acciones reales para integrar esta parte de la diversidad, ¿no? Para generar valor en la organización.
Y entonces se debe contemplar que las diferencias se respetan, se valoran y deben ser aprovechadas, es lo que yo les decía. Cuando entre más diversos, o sea, en un equipo, entre más diversos seamos, más hay oportunidad, porque si todos pensamos igual, pues la verdad es que no enriquecemos mucho, porque como les decía, nuestros clientes son diversos, entonces por ello enriquecemos más cuando nuestros equipos de trabajo son diversos, pero esta parte es bien importante, ¿no? Donde todos nos respetemos y pues y se valoren esas diferencias, ¿no? Para lograr los mejores resultados, ¿no? Y entonces es crear ambientes donde las personas se sientan pues valoradas. Y bueno, pues al final, fíjense, lo que siempre sucede, y yo les comentaba al inicio, ¿no? Que a veces la gente, pues puede llegar alguien que diga, es que yo, o sea, al final empiezan a tener como estereotipos, ¿no? Pero bueno, son las personas y no la cultura. Por eso les decía, aquí en ocasiones la situación no está en las políticas, sino en los integrantes, porque llega un integrante y tiene estereotipos, y entonces estos estereotipos le ocasionan conflictos. Pero cuando entonces en la cultura organizacional se tiene una cultura que realmente esté fuerte y sólida, se va a poder respaldar. Yo les comparto un caso, ¿no? Yo estaba en una empresa trabajando y entonces, bueno, tenía un chico conmigo y entonces un día, bueno, pues llegó con el cabello pintado de blanco, se hizo luces blancas, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi jefe con estereotipos, con ideas, me dijo, es que dile que se tiene que pintar el cabello pues de su color, ¿no? Pero no tenía, o sea, a pesar de que decíamos que sí, que había inclusión en la empresa, no había como algo sólido que lo respaldara. O sea, yo no tenía como algo de decirle, a ver, es que nuestra cultura aquí dice, nuestros valores, que está, pues no está algo que no está haciendo algo que no esté permitido, ¿no? Pero entonces por eso es bien importante que haya una cultura suficientemente sólida para que independientemente que llegue alguien con ideas, que bueno, pues al final, pues es parte de la cultura, ¿no? Y es algo que a lo mejor es normal porque vamos cambiando, o sea, hay gente que todavía le cuesta trabajo los cambios, pero bueno, entonces cuando integramos a esta cultura nos podemos apoyar. Entonces es por eso que se debe, pues, fortalecer bien los valores culturales y donde se fomente la solidaridad, el respeto, y fíjense, el trabajo en equipo, que yo les decía, y el trabajo en equipo donde se respeten esas diferencias y se valoren, ¿no? Y algo bien importante, pues la ética. Y bueno, ya gestionando la inclusión y la diversidad en las organizaciones, pues ¿qué se recomienda? Se recomienda que realmente se crea que las personas son el valor principal de la empresa, ¿no? Porque en verdad se escucha muy bonito, pero en las acciones, que en las acciones realmente se demuestre, ¿no? Tener una cultura flexible, capaz de adaptarse a todas las necesidades que hay en el mercado. Y ahorita lo que hemos visto con la pandemia, pues todo puede cambiar, ¿eh? O sea, todo puede cambiar. Esta parte de que de pronto nos fuimos al home office o sea, y muchas cosas, o sea, sí manejamos la cultura, pero debe ser flexible porque la cultura, la sociedad, perdón, la sociedad cambia y las necesidades de las personas pues cambian, ¿no? Entonces, y también bien importante, ¿no? Todo cambio empieza desde la cabeza. Por eso es que debemos atraer y formar líderes que promuevan la creatividad y la innovación y ellos entiendan y puedan enriquecer y que comprendan que la diversidad pues nos da ideas, experiencias y perspectivas. Entonces sí es bien importante esto de atraer líderes y formarlos, o sea, formarlos en que ellos identifiquen esta riqueza como les decía, ¿no? De trabajar con la diversidad. Y bueno, pues disponer de los sistemas y procesos necesarios para involucrar a toda la empresa, ¿no? O sea, estos medios de comunicación que puedan estar al alcance de todos para poder difundir todo lo que se está haciendo. Entonces sí es importante que se maneje. Y bueno, pues un programa de cultura y organizacional donde se maneje la inclusión y la diversidad, pues algo bien importante para que sea exitoso, pues debe tener objetivos claros, ¿no? Y ser bajados desde los niveles más altos. Ay, no sé si me trabé o voy bien.
Te escuchamos perfecto, Janet. Sí, Todo bien. Sí, lo que se me estaba trabando era la presentación, pero espérenme, sí. Aquí. Bueno, fíjense, y empecemos, ¿no? O sea, cuando vamos a hacer una estrategia de inclusión en las organizaciones, bien importante analizar hacia dónde queremos ir, ¿no? Por eso es la parte de la aspiración, hacia dónde queremos ir. O sea, ya establecimos que sí es importante, que no lo queremos hacer por moda, que realmente queremos que nuestra cultura organizacional de la inclusión, bueno, pues sea algo sólido. Entonces, vamos a sentarnos y a planificar sobre hacia dónde queremos ir, ¿no? Vamos a definir objetivos claros y tangibles para llevarlos a cabo y que se puedan monitorear. Y bueno, pues algo bien importante, hacer un diagnóstico en dónde estamos, o sea, cómo estamos en nuestra situación actual, ¿no? Esta parte de la evaluación, ¿qué tan listos estamos para llegar allá? ¿No? Porque a lo mejor queremos hacer nuestras estrategias, pero sin contemplar cómo estamos. Y entonces eso es bien importante, porque antes de diseñar estrategias decimos, a ver, queremos ser una organización donde la inclusión y la diversidad sean importantes, pero a ver cómo estamos actualmente, ¿no? Cómo están, por ejemplo, nuestros líderes, cómo está nuestra organización, nos lo permite. Entonces, ya que podemos entender la situación actual, pues entonces es que podemos diseñar estrategias, ¿no? Y hacemos estas iniciativas, que ahorita les voy a mencionar de algunas, para que incluso por grupos de diversidad, ¿no? O sea, identifiquemos a lo mejor, a ver, para las mujeres, si tenemos personas con capacidades diferentes, o sea, y fíjense, dirigir desde los niveles más altos. O sea, aquí siempre es bien importante en la parte organizacional que desde arriba las cabezas, pues ellos sean los que estén involucrados, ¿no? Que ellos sean, porque al final se hace como una cascada. Entonces, podemos hacer mucho, pero es bien importante que desde las cabezas, pues podamos involucrar. Y bueno, el actuar, ¿no? ¿Cómo manejamos el proceso? Ya entonces vamos a definir la estrategia de cada iniciativa y lo vamos a ir controlando. Y este paso del 5 que dice avanzar, es que, bueno, sí, ya hicimos nuestras estrategias, pero no verlo como un programa, sino como algo que ya va a ser continuo, algo que que nuestra empresa pues va a construir entre la diversidad y la inclusión, ¿no? O sea, todos estos esfuerzos que no sean solamente hay una estrategia, una temporada, sino que ya sea algo que sea permanente. Y bueno, entre las iniciativas que se pueden hacer, bueno, pues primero, algo muy importante, sensibilizar y concientizar a los colaboradores para que todos entendamos esta parte del respeto, ¿no? Hacer a lo mejor capacitaciones o comunicados, ¿no? Entonces, también capacitar a los colaboradores sobre las leyes, los derechos, la responsabilidad de las personas, y en particular, por ejemplo, a la parte de recursos humanos y el área de legal, ¿no? Para hablar sobre el trato equitativo de las personas. Y bueno, esta parte de generar comunicaciones internas sobre las políticas, o sea, entre mejor ellos sepan qué estamos haciendo, se pueden involucrar, ¿no? Es lo que yo les decía, cuando el colaborador identifica qué se está haciendo, es más fácil que ellos tengan este sentido de pertenencia. Entonces sí es importante que lo que se realice se comunique, ¿no? Y se identifique lo que se está haciendo. Y bueno, pues es importante monitorear el cumplimiento de estos objetivos y cómo van las políticas que se establecen, ¿no? Y entonces, bueno, pues es importante que desde el proceso de inducción se identifique, ¿no? Incluso sería importante que como valor, a lo mejor, ya acuérdense que pues, los valores los establece cada organización, ¿no? Su misión, su visión, sus valores, hacia dónde quieren ir. Entonces, y que en un valor, por ejemplo, puede venir el valor de la inclusión. Y entonces eso es importante porque ya lo vamos como permeando y ya está dentro de la cultura organizacional. Y entonces, ya desde que el colaborador entre, desde la inducción, ellos saben e identifican que esto pues forma parte de la cultura organizacional. Y miren, algo importante, ¿no? O sea, yo les decía, entre estas estrategias, y bueno, son ejemplos, o sea, la verdad es que no hay nada, no es como esto es lo único que debe ser, son algunas propuestas, pero por ejemplo, esto de las remuneraciones equitativas, ¿no? Que
que el sueldo ganen por el mismo puesto, ¿no? No que digan, no, pues las mujeres ganan menos, o este puesto gana menos, no, perdón, más que el puesto, ¿no? La persona, que no gane menos una persona, sino remuneraciones equitativas de acuerdo al puesto. Y bueno, fíjense, esto del paquete de beneficios igual para todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El guarderías, para a lo mejor, es que recuerdo, hay nombres incluso de guarderías que hasta el nombre es para apoyo para madres, ¿no? ¿Y qué tal si es para apoyo para el hijo de padres, ¿no? O sea, también, porque, o sea, ya se debe ir cambiando este tipo de situaciones. O sea, entonces, que sea un paquete de beneficio igual para todos. Por ejemplo, hasta permisos de paternidad, ¿no? O sea, ya no de maternidad, también de paternidad. O sea, que van a tener un hijo, van a adoptar y entonces te damos el permiso para que también puedas tener este proceso. Entonces, esto se refiere a este paquete de beneficios. Entonces, yo les decía que por eso hay que identificar como qué acciones se deben realizar pues para cada grupo que tenemos, ¿no? Y entonces ahí ya podemos hacer pues los beneficios y que bueno, pues todos se puedan incluir. Y fíjense, la comunicación, publicar los principales resultados, o sea, cómo vamos, qué se está logrando, qué se está haciendo. Y esto, les digo, entre más comunicados estén los colaboradores, pues esto es muy, muy benéfico, ¿no? Entonces sí es importante que se vaya comunicando. Y miren, pues la verdad es que si queremos lograr un cambio a nivel cultural, es bien importante pues la educación, ¿no? Y la educación, yo creo que desde que somos niños, ¿no? Desde que somos jóvenes, pasamos por la escuela. Entonces, por eso es bien importante que vayamos cambiando esta idea y se vaya sustentando, ¿no? Porque realmente lo que se requiere es que sean sociedades donde haya una inclusión, donde todos tengamos cabida y donde todos tengamos las mismas oportunidades. Y bueno, pues esto es lo que yo les quiero compartir. Yo les agradezco aquí por escuchar. Y bueno, pues si hay alguna pregunta. Gracias, Janet. Sin duda nos acabas de ampliar como la visión del para qué y cómo podemos hacer que nuestras empresas sean como lugares de trabajo más diversos e inclusivos. Ahora les queremos invitar a que si tienen comentarios o preguntas, nos las hagan llegar mediante el chat para que Janet pueda leerlas y resolver todas sus dudas. Eh, por aquí ya tenemos Mirna Granados. No sé si quieras abrir tu micrófono o escribirnos tu pregunta. Nos comenta que ella tiene una pregunta. Ok, hola, buenos días, sí. Hola Mirna, mucho gusto. Mi pregunta es en relación a la parte de publicación de resultados. Dice, entendido, ¿verdad? Que para que todos los colaboradores conozcan este cambio. Con la parte específica de diversidad de género, pues, tengo esta pregunta eterna, ¿verdad? En el contexto laboral. ¿Cómo puedo publicar estos resultados? Es decir, en esta compañía se contrataron X cantidad de personas de diversidad de género. Si justamente en el proceso de reclutamiento, por temas de inclusión, nosotros no preguntamos a la persona cuál es su preferencia sexual, o sea, no lo identificamos de ninguna forma. Y por supuesto no nos podemos basar en la apariencia, en si parece o no. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen en otras compañías sin cruzar esa línea de tener que exponer a la persona a que lo revele abiertamente, ¿verdad? Y como reclutadores o como parte del trabajo que hacemos, no debemos hacerlo. Y tampoco lo podemos publicar, como le digo, basado en la percepción. Así es que me parece. Entonces, lo vamos a reportar como que estamos siendo inclusivos, aunque la persona no, ¿verdad? No lo haya revelado espontáneamente, ¿verdad? Que ahí ya sería su derecho. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo lo hace? Mirna, muchísimas gracias. Oye, para empezar, muchas felicidades, que en la empresa donde tú estés, pues no preguntan más que, o sea, lo que debe ser,
Eso, muchas felicidades. Entonces, aquí bien importante, ¿no? Yo les comentaba en un aspecto que ustedes antes de identificar deben observar esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Si ustedes ya están avanzando, si ustedes ya van como, ya pasaron esta parte donde ya no se fijan en que si es hombre o mujer, características, o sea, ya, o sea, se fijan más en el puesto, entonces lo que ustedes deberían comunicar es eso. O sea, que ustedes son una empresa que, o sea, eso que están haciendo, ¿no? De nosotros tenemos inclusión, para nosotros no es importante tu preferencia sexual, por ejemplo, o sea, para nosotros, o a lo mejor sin caer, sin decir exclusión así, ¿no? Para nosotros todos somos iguales, aquí en esta organización respetamos, en esta organización, y entonces ahí es como la gente se da cuenta, porque a lo mejor ellos ni siquiera saben, ¿no? No saben que en su proceso de selección no lo percibieron, que no lo preguntaron, pero cuando ustedes en sus comunicados les dicen, nosotros somos una persona, nosotros valoramos la diversidad, aquí todos tienen cabida, entonces, ese tipo de comunicados, ellos, ahí es cuando se dan cuenta, oye, sí es cierto, ¿no? A mí, yo me siento valorado en esta empresa, ¿no? Entonces, aquí lo importante entonces es identificar, yo les decía, por eso es analizar cómo estamos como organización, porque no todas están en el mismo nivel, no todas están en el mismo. Si ustedes, y Mirna, y en verdad los felicito, ustedes ya avanzaron, ya van avanzados en este proceso de selección, de reclutamiento y selección, donde ya no están haciendo ese tipo de preguntas, porque yo platicando con personas sí me dicen, es que me han preguntado si soy casado, si soy soltero, si tengo hijos. Justamente tengo un amigo que me decía, es que me preguntaban por qué soy soltero a los casi 50 años, por qué no tengo pareja. O sea, ese tipo de cosas hacen sentir incómodo a las personas. Pero entonces, mi recomendación, Mirna, es que la comunicación que deben hacer ustedes entonces va enfocada a que ustedes ya están avanzando. O sea, ustedes, para nosotros la diversidad es importante, todos somos, aquí todos somos una gran familia, por decir algo, ¿no? Bueno, igual, por ejemplo, aquí todos somos equipo Armstrong, ¿no? Digo, tomando como ejemplo la empresa Armstrong, aquí todos somos equipo Armstrong, valoramos las diferencias, y entonces, fíjense, yo les hacía hincapié en esta parte de comunicar que tenemos que valorar justamente esto de las diferencias, ¿no? Y decir, las diferencias nos hacen grandes, ¿no? Los equipos, nos gustan los equipos diversos, por decir algo, ¿no? En Armstrong somos diversos y nos hace crecer porque estamos más cerca del cliente. Escuchemos, ¿no? Entonces, ese sería el tipo de comunicados que yo recomendaría, Mirna, para su organización, donde ya van avanzados, ¿no? O sea, sí, creo que me estaba torturando la mente pensando en el número de cuántos hemos aceptado, en lugar de ver el hecho de que el filtro no lo incluye, ¿verdad? O sea, ese tipo de asuntos queda en el lugar donde corresponde, ¿verdad? Que es en el plano que nada tiene que ver con el puesto de trabajo. Gracias. Pues qué bueno, y pues creo que tienen mucho que, Mirna, mucho que aportar, mucho que comunicar favorable. Muchísimas gracias, Mirna, por tu pregunta. También aquí llegó otro comentario. Dice, en mi opinión, considero que incluso para que haya una inclusión más normalizada hay que dejar de emitir esos comunicados porque se sigue teniendo como esa diferenciación. Como dijo Janet, simplemente con resaltar las cualidades profesionales de las personas es suficiente. Muchísimas gracias, Yelik. Sí, Yelik, muchas gracias. Es que justamente por eso es que tenemos que analizar cómo estamos, ¿no? Yo les decía, no, estas son como estrategias que a lo mejor las hacemos, se planifican de manera interna, pero entonces analizamos, ¿no? Y si decimos, no, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ahora sí que todas las organizaciones son diversas y cada una está en su momento, ¿no? Y habrá que saber qué comunicar. Janet, hay otra pregunta en donde mencionan que el tema, bueno, que mencionabas tú que los líderes se basa un poco como en el efecto dominó del cambio, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienen líderes con una mentalidad como muy diferente a los cambios actuales? ¿Cómo los pueden hacer cambiar?
Aquí entonces sí necesitamos esta parte de capacitarlos, ¿no? Hacerles cursos de concientización, o sea, por eso es, y me quedo en esta diapositiva, porque cuando nosotros analizamos, ¿no? Se identifican, es que nuestros líderes no están, o sea, si yo ya tengo la cultura, pero nuestros líderes, entonces ahí estaría la parte de que tenemos que hacer actividades y de comunicación, de capacitación, de concientización con ellos, pero que sobre todo ellos identifiquen que la diversidad es valiosa, ¿no? Que la diversidad nos aporta mucho. Entonces, ahí sí se tendría que trabajar con ellos específicamente para que lo entiendan, ¿no? Digo, sin que lo vean que es directo, ¿no? O sea, no me voy a ir, si yo identifico que dos líderes, por decir algo, ¿no? Dos líderes son los por ahí todavía tienen varias eh, ideas, ¿no? Que les cuesta trabajo comprenderlo, pues no solamente los invito a ellos, invito a todos, ¿no? Invito a todos y se hace como más así, para que no lo sientan tampoco así como muy directo, ¿no? O sea, se invita a todos y se hacen este tipo de actividades donde ellos comprendan que la diversidad, pues, y en los equipos son valiosos, ¿no? Entonces habría que trabajar con ellos, porque la verdad es, como les decía, sí es un efecto dominó, y yo les contemplaba el caso, les comentaba el caso, ¿no? Donde a mí mi jefe me decía, ¿no? Pues, no, dile que se cambie el corte, que se cambie el color de cabello, pero pues no estaba entre las políticas. Entonces, también, y bueno, y en esta capacitación y sensibilización para ellos, explicarles la cultura, o sea, tenemos que explicarles, ya cuando se tiene la cultura sólida y si se tienen políticas, se les dicen, miren, es que nuestra política va por aquí, nuestra cultura dice esto, y entonces, bueno, pues tenemos que, o sea, no solamente concientizarlos como en general, sino también, pues, y que en esta cultura organizacional donde nosotros estamos, pues miren, la diversidad se aprovecha, ¿no? Y se reconoce y se puede aprovechar. Pero sí es importante trabajar en ellos. Super, Janet, otra pregunta que llegó es sobre cada cuándo tienen que estar como revisando estas políticas o analizar como su cultura, porque todo esto como que se va actualizando cada vez más y más. Fíjate, sí, muy buena pregunta. Anteriormente se contemplaba que por ejemplo, la cultura organizacional se revisaba cada 5 años, ¿no? La misión, visión, hacia dónde vamos, pero la verdad es que la cultura va cambiando, ¿no? Entonces yo creo que es momento de que a lo mejor, por decir algo, es que dependiendo de la organización, ¿no? Si identificamos que todavía hay situaciones que se pueden mejorar, pues entonces a lo mejor vamos a trabajar en ella y al año revisamos, ¿no? Y al año revisamos cómo vamos y ya con el tiempo ya no se va haciendo como tan al año, sino ya podemos ir, bueno, cada 3 años y lo máximo siempre para una cultura organizacional van a ser 5, eso es como lo máximo, porque todo va cambiando, ¿no? Hablando de misión, visión y los valores, eso es como los 5 años, pero dependiendo cómo está la organización, ¿no? Si identificamos, yo ahorita identifico que necesito un cambio, hago mis estrategias y al año las reviso, ¿no? Vamos bien, bueno, no, entonces ya no la hago al año, la voy a hacer cada 2 años, ¿no? Y entonces ya sí sería como lo recomendable, ¿no? Pero algo bien importante es identificar dónde estamos. Sí, claro. Y luego otra de las preguntas que llegaba es, ¿cómo hacer que esta estrategia de diversidad e inclusión sea un diferenciador ante nuestra competencia, para que otras personas puedan ver que nuestro lugar de trabajo es justo diverso e inclusivo a comparación de otras empresas? Sí, bien, sí, yo siempre he pensado, y bueno, sé de la idea que el cambio siempre empieza por dentro, ¿no? Y, y entonces yo aquí les comentaba y lo hice mención, que primero tenemos que empezar por dentro, ¿no? Yo creo que muchas empresas, ahorita lo que ven, pues es la moda, ¿no? Y entonces se van por fuera. Y entonces lo que les decía, y empiezan a hacer productos y servicios, pero realmente no es algo que esté como cultural. Entonces, yo la recomendación que daría es, primero vámonos por dentro, y entonces ya cuando vamos por dentro, podemos ya entonces a venderlo y ofrecer, ¿no? Nuestra empresa pues tiene políticas, pero ya está como convencida por dentro y ya está sólida, porque algo que no sería como lo recomendable es que ahora sí vamos a decir, cacarear el huevo cuando todavía no lo ha puesto la gallina, ¿no? O sea, yo digo, pues nosotros estamos, pero
los colaboradores no están convencidos, ¿no? O sea, primero los colaboradores deben estar convencidos por dentro y es como, yo siempre lo veía como un cine. Imagínense ustedes cuántas veces ustedes han llenado o no han dejado, o han dejado vacío un cine por las recomendaciones, ¿no? Y entonces se va haciendo una bolita de nieve donde los colaboradores empiezan a decir, oye, yo trabajo en Armstrong y en mi Armstrong ahí apoyan a la diversidad y entonces ahí se va haciendo una bolita de nieve y le dice al familiar y el familiar le dice al amigo y entonces ya se empieza como a hacer como más grande y ahí es momento donde entonces la empresa pues sí puede decir y empieza en sus comunicados externos, pues puede hablar de que ellos tienen una cultura donde hay diversidad e inclusión, ¿no? Pero ya está sólida por dentro, porque sí puede haber como, o sea, lo que siempre pasa es que la verdad siempre va a salir a la luz, ¿no? Y entonces si una empresa dice que ellos tienen una política, pero en verdad no la tienen, pues por ahí sí puede haber problemas. Entonces, mi recomendación es primero trabajar por dentro, que sería lo ideal, trabajar por dentro y sí ya después darla a conocer, pero que los colaboradores ya la tengan como parte de ellos, porque les digo, se va haciendo una bola de nieve y se va haciendo, y que esa bola de nieve sea positiva para la organización, para que cuando la organización ya lo comente hacia afuera, ya sea algo sólido. Claro, la cultura es muy importante y también por acá Steve nos decía, regresando un poco al tema que hablaba sobre tu jefe del cambio de corte y de la vestimenta, ¿por qué puede verse como agresión o no aceptación el que solo se pida tener una presentación personal adaptada a la organización? Porque él opina que una cosa es comprender y aceptar la condición de cada quien y otra es no adaptarse al código de vestimenta de la organización. Sí, yo lo entiendo. También eso es bien importante. Debemos tener, por eso es que entre las políticas, o sea, si hay una política de código de vestimenta, pues entonces te puedes apoyar con él, ¿no? Pero si ni siquiera había un código de vestimenta y la verdad el chico iba de traje, con corbata, solo se le ocurrió hacer rayitos blancos. Y bueno, la verdad es que mi jefe lo hacía porque el chico, bueno, pues era gay y entonces él más bien era lo que no quería, que se viera, ¿no? Porque decía, pues, por el cabello, ¿no? La pintura. Pero por eso es bien importante tener incluso, si se van a tener políticas de un código de vestimenta, tenerlo establecido, porque si no también se queda como muy vago, ¿no? O sea, yo les puedo comentar, alguna vez en una empresa quisieron hacer una política de vestimenta y entonces pusieron, está permitido traer faldas y blusas a la moda, ¿no? Imagínense, faldas y blusas a la moda, o sea, o sea, pues, estaba muy diverso, ¿no? Estaba muy complicado. También, por ejemplo, me tocó, viví un tiempo en Aguascalientes, imagínense, Aguascalientes hace muchísimo calor. Y entonces empezaron a hacer un código de vestimenta donde tenían prohibido que trajeran blusitas de tirantes, ¿no? Las mujeres, ¿no? O sea, ahí sí se fueron así de no blusitas de tirantes, y muy específico, pero ahí depende, ¿no? Porque hacía mucho calor, entonces a lo mejor sí hay que especificarlo. Fíjense, también me tocó trabajar en una universidad ahí en Aguascalientes, hacía mucho calor y era una carrera de ciencias de la comunicación y a los maestros les exigían ir con corbata, ¿no? Ese era su código de conducta y el pobre maestro, por ejemplo, de televisión siempre sufría, ¿no? Porque dando clase de televisión ahí con la corbata, pero bueno, era el código de vestimenta, ¿no? Entonces, creo que le permitían ir de camisa, o sea, no forzosamente el saco, pero sí la corbata. Entonces, aquí, con este comentario, lo que les digo es, sí hay que establecer códigos de vestimenta, pero que no se vean como que yo les dije de faldas a la moda, o sea, sí tienen que ser específico, ¿no? Porque luego se pueden traer como, idea, no sé, puede ser contraproducente, ¿no? Sheila, le surgió una duda sobre lo que nos acabas de comentar, de cómo se resolvió ese caso de tu compañera con el cabello pintado de blanco. Ella menciona que en cuanto a las ideologías del jefe respecto a la expresión de género y tu papel como mediadora, ¿cómo tú pudiste resolver ese caso? Híjoles, fue bien complicado. De hecho, cuando lo recordé, sí, fue muy complicado. Fue una situación muy,
muy complicada porque la verdad es que yo traté de ser mediadora, pero no teníamos como la política, yo no tenía algo que me respaldara, entonces tenía al jefe y la verdad el chico se sintió ofendido. O sea, yo no le dije que la verdad es que no encontraba la manera. La verdad, yo era más joven, también debo reconocerlo, yo era más joven, tenía menos experiencia en cómo poder manejarlo. A mí me costó también trabajo, para mí fue como, ¿cómo le digo? No le dije yo, al final le dijo alguien más, se sintió muy ofendido y se fue. Y se fue el chico porque se sintió ofendido y por eso les decía, al final lo que queremos es que la gente se sienta a gusto, ¿no? Entonces este chico pues se fue hablando mal de la empresa, ¿no? Se fue hablando mal de la empresa, hablando mal de mí, del jefe, se fue hablando mal de todos, ¿no? Sí fue una situación que no, les digo, bueno, yo en esa época, si era más joven, no sabía cómo manejarlo y pues desgraciadamente siempre he pensado, ojalá lo pueda volver a ver algún día, porque sí, se enojó mucho y se fue. Bueno, y justo como yéndonos al otro lado y ya que ya estás tocando como este tema, ¿qué pasa cuando hay discriminación? ¿Cuál es el papel de recursos humanos ahí y cómo es que el colaborador debe de actuar ante esos casos? Sí, es que aquí por eso es bien importante tener las políticas y tener todo esto respaldado, porque también el de recursos humanos, si no, no le dan herramientas para ellos poderlo respaldar. O sea, sí ha pasado que cuando no hay, entonces a lo mejor el de recursos humanos dice, bueno, sabes que te lo cambio de área, ¿no? Si tú realmente te cuesta trabajo, entonces lo mueven a otra área, pero lo ideal sería es que se tengan la cultura respaldada, sólida, y entonces cuando haya esta parte de discriminación, con quien se hable, pues no sea con el colaborador, sino con el jefe, ¿no? Sino con la persona que está haciendo la discriminación. Pero es bien importante por eso la parte sólida, que haya algo que lo respalde. Entonces van y con quien está haciendo la discriminación le dicen, miren, por política no se puede hacer esto, aquí es nuestra cultura organizacional, tal, y ya. En todo caso, si hay más conflictos, incluso el jugador se siente incómodo, pues lo ideal sería buscarle o moverlo de área, ¿no? Pero, pero sí, pero por eso les digo las políticas, porque tenemos un respaldo y con eso, bueno, pues él también hay una manera de apoyarlo, ¿no? Hola, buen día. Buen día. Hola, he estado escribiendo. Yo creo que la pregunta puede ser, hola a todos, mi nombre es Yelixon y le hablo de la empresa Tixa Grupo EPM. Yo creo que aquí la pregunta más bien sería, ¿cuál serían las acciones que tomaría gestión humana, ¿sí? Para que también exista esa comprensión por parte del colaborador que se sienta pues afectado tal vez por alguna normatividad o algún cumplimiento, porque sí veo que haces mucho énfasis en que todo tiene que estar sustentado, todo tiene que estar este, fundamentado, pero si por un tema de que no esté fundamentado, pero que sea, vamos a decirlo así, como de sentido común y lógica por respeto a la organización, ojo, porque esto puede aplicar a algunas empresas que no son tan inflexibles y hay otras que sí. Este, ¿Cuál sería el papel y cómo jugarían para que justamente esa persona también pueda comprender y aceptar esas condiciones de la empresa? Porque si bien es cierto hoy día con el tema, con este tema que es tan delicado, sí se ha visto mucho que, pues que también hay personas que se ponen un poco rebeldes y ya sienten que están siendo agredidas o no están siendo aceptadas porque simplemente no las dejan ser, no en comportamiento, sino pues como lo comentaba hace rato, pues en cumplir normativas y en aceptación y entre todos. Cómo lo manejaría o cuál sería pues ese papel para eso? Sí, muchas gracias. Porque si bien es cierto, tiene que haber comprensión por parte de la empresa, pues también debe haber comprensión por parte del colaborador, creo yo. Sí, tienes toda la razón. También aquí es importante
Yo creo que desde el proceso de reclutamiento y también estas políticas donde habrá que establecer, y yo creo que también sí es importante, que desde el inicio, ¿no? Desde esa parte de la inducción o desde esta parte que estén firmando los papeles, o sea, también se deje claro que cuál es el papel de todos, ¿no? ¿Cuál es el papel de todos? Y si vamos a hacer que haya inclusión, bueno, pero también pues hay respeto de ambos lados, ¿no? De todos lados. Y yo creo que el papel de recursos humanos muchas veces cuando ocurren este tipo de situaciones, pues es como sentarse y hablar con la persona que está viviendo la situación e identificar realmente qué es lo que está ocurriendo, si realmente hay una parte de discriminación o solamente es una mala percepción o una percepción distinta del colaborador que siente que está siendo discriminado, ¿no? Entonces, sí es importante aquí entonces que se sienten como al diálogo, la comunicación yo creo que es muy importante aquí para identificar realmente lo que está ocurriendo, para saber pues la estrategia que no o la acción que se deba realizar. Pero sí, aquí yo recomendaría como el diálogo, ¿no? Acercarse y saber qué es lo que está ocurriendo y para ambas partes, ¿no? Para identificar si realmente solamente, si existe esa discriminación o solamente es una parte de una percepción diferente que se tiene. Pero la comunicación por eso debe ser como muy abierta. Gracias. Así es. Muchísimas gracias a todos por participar, por compartirnos sus comentarios y sus experiencias. Ha sido muy grato para nosotros conocerlos y saber todas sus dudas, ¿no? Sobre este tema que podríamos estar aquí mucho tiempo hablando. Muchísimas gracias, Janet, por estar en este espacio. Ya por último, para todos aquellos que están aquí en Zoom, rápidamente les voy a lanzar una encuesta para saber qué tal les ha parecido esta sesión, porque nos va a ayudar muchísimo su opinión. Y pues, Janet, muchas gracias por ser parte de esta conversación. Esperemos que pronto volvamos a tener otro espacio así para todos nosotros. Yo les agradezco muchísimo a todos, Armstrong, por la oportunidad, a todos por su tiempo y sobre todo les agradezco por estar aquí porque esto quiere decir que están interesados y la verdad es un tema muy importante que debemos hablar y reflexionar. Así que pues muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad y bueno, yo les dejo aquí mis datos. Y, pues, les dejo un gran abrazo. Gracias a todos y sí estaremos compartiendo la grabación, les estaremos enviando la grabación y también estén pendientes de nuestras redes sociales, por allá también pueden estar revisando la sesión. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Gracias a todos.